Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llega el momento del misterio. 2 horas nos esperan hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias para compartir enigmas y llenar este espacio en blanco que ahora mismo se abre. Para hoy os hemos seleccionado un buen número de enigmas y, como es habitual, buscamos respuestas para ellos y este es un avance de lo que tenemos preparado. Esta noche volvemos al pasado. Buscamos en él trazas de ese mundo perdido que nos puede hacer comprender mejor nuestros orígenes. Existe una barrera en el tiempo y en el espacio, cifrada más o menos 10.000 años antes de Jesucristo, que borra las huellas de todo el pasado. Desde hace tiempo andamos tras sus restos y esta noche vamos de nuevo a bucear en el tiempo para ofreceros algunos datos más. Navegaremos entre la historia y la leyenda para buscar restos que nos den certezas de que existió otro mundo desconocido para nosotros. Unos pueblos que conquistaron el espacio, desarrollando una cultura portentosa, y surgen las preguntas. ¿Cómo es posible que aquellos pueblos tuvieran tantos conocimientos astronómicos o cartográficos? ¿Qué les llevó a ir a la decadencia si ostentaban secretos deslumbrantes? Esta noche trataremos de buscar respuestas. Y habrá más temas, nuevos secretos que se ocultan a nuestros ojos, esperando ser desvelados. El viaje en la madrugada comienza. Prepárate. Nuevos destinos aguardan. Tomé Martínez, buenas noches. ¿Cómo estás, Tomé? Buenas noches, bien, gracias. Un placer que estés con nosotros. Déjame que te presente. Escritor, reportero, cineasta, ejerces el periodismo desde los años 90. ¿Estudiaste también Derecho y Realización Audiovisual? Sí. ¿Las dos carreras? No, Realización Audiovisual fue, digamos, unos cursos que había de esto, es un grado, ¿no? Vale. Has hecho documentales que se han emitido aquí en nuestra casa, sobre todo en la 2. Sí, hay uno increíblemente interesante, La Tercera Revolución, lo hiciste en el 2010, un documental que fue finalista, ¿no? Correcto. En la sección de directores europeos en el 19º Festival Internacional de Cine Medioambiental y que se ha visto por ahí en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Barcelona. Lo digo para qué, porque es un gran festival que pasa muy desapercibido y donde se pueden ver obras maestras, ¿no?, del mundo del documental. Y además has escrito unos cuantos libros, Grandes Misterios del Pasado, Lugares Mágicos de España y Portugal, y este último, Civilizaciones Perdidas. No te hemos traído porque hayas sacado el libro, sino porque es un tema que a nosotros nos apasiona. ¿Por qué el libro? ¿Qué cuentas en él?
déjame que se lo diga a los oyentes, hay muchos libros de historia, esto sería un compendio y se han enrevesado por un lado, por otro, subiendo, bajando. ¿Cómo has hecho este tocho así, con tantos datos de esas historias del pasado que todavía desconocemos? Pues nada, hilando hilos y con muchísimo tiempo de dedicación. Es muy difícil, ya sabes, y cada vez más en este país hace cosas que tengan que ver con la cultura. Sí. Pero bueno, publicar y luego que ganes algo de dinero con ello. Exactamente, ¿no? Esa gente que dice que uno se vuelve de oro, ¿no?, cuando escribe un libro. Bueno, sí. No es exactamente lo que nos impulsa a veces a escribirlo. Bueno, el libro básicamente es un libro que tiene muchas caras, muchas lecturas, ¿no? Pero al final todas he tratado que estén vinculadas, ¿no? Y además de una forma absolutamente natural. He hecho un gran esfuerzo de actualización de datos desde el punto de vista científico, un poco para que la gente sepa que cómo ha ido evolucionando nuestro conocimiento del pasado, datos de tipo paleontológico, que creo que son trascendentales, que van a marcar un antes y un después en nuestra percepción del linaje humano, si quieres luego te explico un poquillo. Sí. Por supuesto, datos arqueológicos, que bueno, muchos ya intuíamos desde hace años, como recordarás, pues que la civilización era mucho más antigua de lo que presuponíamos, y efectivamente la arqueología está sacando a la luz restos en todo el mundo que así lo atestiguan, y luego hablaremos de ello. Y que además están cambiando día a día la historia. Totalmente. Y quizá no nos damos tiempo a poder adelantarnos o a ponernos al momento en el que está sucediendo todo, ¿verdad? Absolutamente. Además es que, claro, es algo lógico teniendo en cuenta que la tecnología también ha evolucionado paralelamente. Entonces, claro, ahora todo va como más rápido, la información fluye también más rápida. Pero está claro, todo eso está cambiando. Aparte de eso, de esa incursión desde un punto de vista meramente histórico, también hablo de los misterios del pasado, hablo de los OPAS, he hecho una actualización también de muchos de esos datos. Desde mi punto de vista, algunos ya los he descartado como de validez, les he quitado validez personalmente, ¿no? Y explico por qué. Pero luego hay otros que, francamente, con el tiempo lo que han hecho es demostrar que no solamente no estábamos equivocados, sino que además pues tienen una información aún más valiosa de la que presuponíamos. Uh-huh. Y luego hago una reflexión que yo creo que es importante, porque hablo un poco del devenir de las civilizaciones, ¿no? El nacimiento, el desarrollo de esas civilizaciones y las razones que han llevado a que esas civilizaciones hayan perecido en la historia. A veces resulta sorprendente. Y es interesante esa lectura porque tiene mucho que ver, creo que con el futuro nuestro. Es decir, si analizamos las razones, pues veremos que tenemos que prestarles atención porque a lo mejor nos sirven precisamente para evitar que nuestra civilización, que está en precolapso, acabe igual. Eso quería recalcar. Quizá lo hablabas también tú en ese documental de la Tercera Revolución. Sí, es otro tema, pero es más científico, pero efectivamente. Echamos la vista atrás, porque quizá lo que pasó antes puede que esté a punto de suceder ahora, con esta locura que llevamos, que parece que es imparable, ¿no? Sí, desde luego. En el caso de los antiguos, ahora se sabe, eran conscientes de que la Tierra, lejos de la historia que nos han contado, de que es un planeta tranquilo y tal, es un planeta que está, desde el punto de vista geológico, es muy activo, pero además, desgraciadamente, cada X tiempo ha habido cataclismos que han sido registrados desde el punto de vista geológico, y algunos de gran envergadura que de hecho han puesto en peligro hasta la existencia no solo de otras especies, sino incluso la nuestra. Hace 300.000 años nuestra especie estuvo en decadencia, y gracias a los datos del ADN mitocondrial sabemos como un personaje, vamos a llamar dentro de la evolución, que le hemos llamado cariñosamente Eva Negra, de la que procedemos todos nosotros. Hace 75.000 y pico años también, por un supervolcán en Indonesia, también hubo un decrecimiento importante de la población humana. Es decir, siempre estamos luchando por sobrevivir, por adaptarnos. Y eso es un hecho que sabían los antiguos, y también somos conscientes ya de que había una serie de misteriosos pueblos que tenían un poco como la labor de preservar la antorcha de la civilización, y se dedicaron a ello en momentos que ellos consideraban oportunos en la historia del pasado. Pero quizá todo eso lo hemos olvidado nosotros como civilización ahora, ¿no? Sí, vivimos en una especie de amnesia colectiva, yo creo que incluso del día a día, ¿no? Pero efectivamente hay una amnesia colectiva desde el punto de vista histórico importante. Tampoco nos molestamos mucho en mirar hacia atrás, actuamos muchas veces con arrogancia, pensamos que somos la leche, que somos la civilización number one del universo, ni mucho menos. Ha habido otras en otros contextos, y probablemente a tenor de los datos, que si quieres luego entramos en ellos, sí, pues se sabe que probablemente ha habido civilizaciones que como mucho a lo mejor queda el eco en mitos y leyendas de su existencia, pero que para mí es una evidencia y que algún día se acabará desvelando definitivamente. Pues eso vamos a hacer esta noche, navegar entre la leyenda y la historia para tratar de descubrir datos y para aprender de nuestra historia pasada. Tras esa introducción seguimos.
Estaban sentados tranquilitos conociendo, bueno, algo de la historia de Egipto, Roma, Grecia, Mesopotamia, pero ¿qué pasó hacia atrás? Decíamos en la primera introducción que parece que ocurrió algo que está recogido en muchas tradiciones y muchas culturas de los pueblos, alrededor del año 10.000 a.C., 12.000, un gran cataclismo, y ahí se nos borra la memoria. Y estaba preguntando el nombre, Ana María Vázquez Ois, que una profesora de historia que ha estado una vez en nuestro programa, súper increíble, que igual está escuchando, que decía que la historia la cambian todos los griegos. Si los griegos son los que mienten y dicen las cosas son así, y por eso creemos que la historia es como ellos los han contado, pero sin embargo ahí atrás quedan multitud de enigmas todavía, ¿verdad, Tomé? Sí, bueno, y yo supongo que Genofonte y toda esta gente, Homero, cada uno barría hacia su casa, sí. Hacia su casa, está claro. Sí, efectivamente. Bueno, cuando haces mención al tema, digamos, de los cataclismos, efectivamente este es un dato muy importante, porque en todas las tradiciones antiguas, desde Galmés, Noé, todas estas, que bueno, es una herencia de Galmés, ya sabes, la historia del diluvio universal, todo este tipo de cosas, pues he ido viendo que efectivamente eso no era un mito y que es una realidad. Y lo último de lo último que tenemos por parte de los geólogos planetarios es que hace unos 12.900 años pues hubo un impacto importante, un cometa impactó en la Tierra, en el hemisferio norte de nuestro planeta. 12.900 años. Sí, de antigüedad. Y una fecha muy importante, luego veremos por qué. Y básicamente porque, bueno, se han encontrado trazas del impacto, no es una cosa, es más, se cree que no solamente fue un impacto, sino fue un impacto múltiple, muy parecido a lo del Schumacher-Levy, pero en pequeñito, si no, no estaríamos aquí. Y bueno, esto tuvo un impacto directo, pues le llaman geológicamente el Dirac reciente, en la fauna del contexto, de ese contexto temporal que se extinguió, y una cultura americana que se llama Clovis, ¿no? Clovis, exactamente. Esto dio lugar además a una etapa de enfriamiento que duró más de 70 años, y claro, tuvo un impacto en el ecosistema brutal, y bueno, las culturas de la época las vieron canutas, ¿no? Para sobrevivir. Es uno de los ejemplos que ha registrado la geología que demuestran cómo esos mitos pues tienen una base científica, o sea, realmente una base real. Pero ha habido más impactos, o sea, hay otros impactos, hay registro de impactos en el 7.640 a.C. e incluso en el Mediterráneo en el 3.150. Esto es interesante. No pretendo ser catastrofista, ni mucho menos, ni sensacionalista. Son los datos. Eso, de alguna manera, pues ha quedado recogido desde tradiciones locales hasta a tradiciones incluso más universales, ¿no? Que han sido compartidas en América. Yo que sé, el Popol Vuh, o en la propia Biblia vemos este tipo de mitos reflejados. Y lo curioso es que demuestra que nuestro planeta, como tú decías antes, es mucho más cambiante de lo que creemos, ¿no? Y que ahora parece que estamos en un momento de tranquilidad, pero en cualquier momento puede pasar. Sí, bueno, aquí sin querer ser catastrofista. Sí, efectivamente. Bueno, lo que nos va a llevar, lo que en nuestro caso, en lo que es nuestra actual civilización, es otro contexto histórico. No se puede valorar en los mismos parámetros, ¿no? Evidentemente. La mayor parte de las civilizaciones de la antigüedad, cuando se hace un análisis de cuáles han sido las causas del ocaso, pues han perecido fundamentalmente por causas medioambientales. Es algo muy curioso, ¿no? El río Éufrates, pues sabes que los ríos siempre han sido dadores de vida y dadores de civilizaciones. Cuando estos ríos se secaban, pues desaparecía la civilización. O sea, a veces son cosas inevitables. También es verdad que ha habido, en el ámbito mesopotámico, por ejemplo, pues hemos registrado ciertas culturas que desaparecieron básicamente porque por el uso extensivo de la agricultura, ¿no? Al final el suelo se volvía ácido o muy salino, y eso provocaba pues que las cosechas ya no fueran iguales. Siempre hay un momento de colapso. Y bueno, ha habido otras causas de colapso también, de tipo, vamos a decir, guerras, hambrunas, etcétera, pero casi siempre son de tipo medioambiental. Y sorprende que sociedades tan organizadas como los mayas, todas estas, pues no supieran enfrentarse a ese problema. Es decir, cuando además en su mundo tradicional pues ya sabían que algo había pasado, ¿no? Es algo sorprendente. El caso más significativo, lo hablamos fuera de antena, que nos puede servir de referencia para la civilización actual, es el de la isla de Pascua. Que tú sabes, Lo dejamos para después. Vale, perfecto. Vale. Como tú veas. No te va adelante. Mucha gente se enfada porque digo eso. Tranquilos, que lo vamos a contar, o sea que no os enfadéis. 12:25. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
esta noche con Tomé Martínez dando un poco una vuelta, unas cuantas vueltas por la historia, tratando de atar cabos. Vamos a la paleontología. ¿Cuál sería o dónde está ese eslabón perdido o cómo surge la civilización? ¿Viene de los cielos extraterrestres? Cuéntame un poco. Vamos a ver. ¿Cuál es tu idea? Ahora que hablamos de... Si quieres nos metemos un poquito en el ámbito paleontológico, ya que hablamos de la especie humana. Sí. De dónde viene el ser humano, etcétera. Bueno, esto es un tema que también ha sufrido un profundo cambio. Desde el punto, los hechos son claros, contundentes. Esa visión que nos enseñaron en la escuela de que el linaje humano casi como que empezaba en el Ramapithecus, ¿no? Que sabes que estuvo aquí hace 15 millones de años y luego pues se iba sucediendo hacia los Australopithecus y al Homo habilis, al Erectus, hasta llegar a nosotros, incluso el Neandertal. Todo eso ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado radicalmente por dos descubrimientos clave que se han producido recientemente. El más conocido y popular, que todo el mundo conoce, es el de Atapuerca, el Homo antecesor, que algunos, sin embargo, consideran que es una especie de Homo erectus avanzado. Hay un debate científico ahí abierto, feroz. Y luego tenemos... Que va a dar, disculpa, muchas sorpresas, porque se anunciaba que en breve en Burgos va a haber una reunión donde van a lanzar los nuevos descubrimientos que se están haciendo y quizá cambie la percepción de la historia. Así es. Es muy importante porque de ahí probablemente saldrá, yo creo, que un boceto ya del nuevo linaje humano. Lo importante es que hasta ahora no teníamos un género de una criatura, digamos, que podríamos afirmar que es un ascendiente directo nuestro, ¿vale? Que eso es lo que se denomina eslabón perdido, aunque técnicamente tiene un nombre que se llama especie de transición. Yo quiero aclarar esto porque un eslabón perdido, el primero, la primera criatura que sufre una mutación, eso es prácticamente imposible conseguir desenterrarla, ¿no? Por varios motivos. Primero, la fragmentación fósil es enorme, porque el planeta tiene su vida propia, los restos humanos se deterioran, etcétera. Pero luego además es muy difícil, es como una aguja a un pajar, incluso más difícil que eso, como que te toque el euromillón, ¿no? Entonces, sin embargo, los científicos, rastreando, digamos, el ADN humano, desde el punto de vista de la biología molecular, pues pueden saber más o menos cuándo se han producido, contextualizar temporalmente cuándo se han producido lo que ellos llaman cambios nimios no funcionales. Es decir, ¿cambios nimios? Nimios no funcionales en el genoma. Y que eso es la clave de que esa criatura ha evolucionado o ha mutado. Entonces ya saben más o menos cómo sería esa mutación. Entonces, en base a eso, en el 2010, en Sudáfrica, en una cueva que se llama Cueva de Malapa, Lee Berger, que es un paleontólogo sudafricano, y su hijo, de una forma casual, paseando con el perrillo y tal, pues han encontrado por primera vez un ascendiente directo de nuestra especie, que es el Australopithecus sediva, que tiene una antigüedad de 1,9 millones de años. Y es curioso porque una justaposición de caracteres antiguos y modernos, es decir, tanto del género, digamos, de los antropoides como del género Homo nuestro. Y esto es muy importante porque va a cambiar todo ese paradigma que teníamos, ¿no? de nuestra evolución, hasta llegar a nosotros, hasta el Cromañón, que sería digamos, el Homo sapiens más avanzado, ¿no? Preguntan algunos oyentes, ya están empezando con muchas preguntas en el Face, ¿cuál sería el problema para cambiar un poco la datación de la humanidad? Es decir, que llevamos millones de años en vez de cientos de miles en el planeta Tierra. ¿Qué cambiaría? Y preguntan también si alguien nos borró ese conocimiento que teníamos de ese pasado que esta noche estamos tratando de averiguar, con el corte que tenemos en el ADN, que parece que hay un corte de información ahí. No sé si cómo la primera pregunta decías, el tiempo que... Sí, que ¿por qué no se acepta ya que el ser humano lleva millones de años en este planeta y no cientos de miles, como algunos dicen? Bueno, es que precisamente es lo contrario. Como civilización me refiero, ¿eh? Bueno, dices miles de años. Claro, yo estaba pensando en las famosas piedras de Ica que nos ubicaban, que es una creación de los creacionistas, nunca mejor dicho, nos ubicaban allí con los dinosaurios. Eso, desde luego, si rastreas el ADN, está claro que eso no es así, ¿no? Realmente nuestro linaje se estima, vamos a decir, aparte de los cambios que va a haber en la paleontología, actualmente se dice que empezó hace unos 5 millones de años, porque nos hagamos un caso. Respecto a las civilizaciones, de cuándo tiene el génesis la civilización, realmente es todo lo contrario. Hoy en día ya los arqueólogos han desvelado que la civilización no surgió realmente hace unos 5.000 o 6.000 años atrás, con la cultura Obeid, por ejemplo, sino que se remonta mucho más atrás en el tiempo, incluso entre 11.300 años y 10.000 años de antigüedad. Eso lo sabemos, por ejemplo, no sé, me está viniendo a la cabeza la ciudad de Jericó, ¿no? que se edificó hace 10.000 años. Una de las más antiguas del planeta. Claro, exactamente. Y luego no son ciudades exactamente, pero está claro que fueron ejecutados estos lugares por culturas avanzadas y muy bien organizadas, porque si no es imposible. Me estoy refiriendo al complejo, para mí, megalítico de Göbekli Tepe,
¿Turquía? En Turquía, que como sabes, pues bueno, se baraja que tendrá también unos 11.000 y pico años de antigüedad, entre 11.000 y 9.000 años de antigüedad, o Nevi Zori, ¿no? Que también son dos sitios muy, muy curiosos. Sí. Que además hay muy cerca de ahí se han encontrado localidades donde ya se practicaba la agricultura, que esto también es importante, con lo cual la agricultura, ese concepto que teníamos, que había nacido incluso con los sumerios, no es así, ya nació mucho antes. Es un conocimiento, por tanto, que nació mucho antes. Por lo tanto, hoy cada día se está definiendo cada vez más que la prehistoria, tal como la entendemos, pues no, esa visión que teníamos no es correcta. Y lo más importante es que esto ya viene ya está siendo aceptado dentro del ámbito de la ciencia, de la arqueología. Tú has tenido contactos con mucha gente del CSIC, con otros investigadores que tienen una mente abierta y que están aceptando todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero es que esto que estamos hablando realmente es ciencia, o sea, no es una cosa, es arqueología de campo y por tanto no se puede negar. Ya. ¿Cuáles serían los primeros pueblos y cuándo se puede, como te decía antes, cifrar la primera civilización importante que se pueda conocer hasta el momento? Hablabas de esa en Turquía, sumerios quizá, dicen otros. A ver, la más antigua sí, pues hombre, Jericó es ya un testimonio importante de sociedad organizada. Luego hay muchas más, yo qué sé, pues dentro del ámbito mesopotámico, pues por supuesto los sumerios, ¿no? Y que son muy importantes, sobre todo cuando vamos más allá de la visión clásica de la arqueología, porque hasta ahora pues hablábamos de 5.000 años de antigüedad. Sin embargo, las investigaciones que se llevaron desde mediados del siglo XX, desde el punto de vista arqueológico, ciertas prospecciones, pues clarificaron que incluso eran el origen, el génesis de la cultura sumeria, ¿no? Y todo esto, pues estaba pues en una cultura que llamaba la cultura Obeid y que llegaba casi a los 6.000 años de antigüedad. Con todo y eso significa con toda la complejidad que es una civilización, es decir, una sociedad organizada, con sus propias instituciones, dando sus primeros pasos desde el punto de vista de la agricultura, como una sociedad sedentaria, o sea, eso empezó todo mucho antes. Y en todo este contexto, sobre todo cuando hablamos de esos tiempos, hay un factor que entra por medio, que es el de las grandes catástrofes que ha habido en la humanidad. Y eso, pues, es inevitable vincular esos dos conceptos. Ya. Porque entonces... Y el mundo científico acepta que hay como una especie de barrera que nos borra la memoria a partir de esos 12.000 años de antigüedad, 10.000 antes de Cristo. ¿O todavía no está aceptado comúnmente? Yo creo que con la gente con la que he podido hablar, americanistas y tal, sí que creen que sí. Lo que pasa que es como todo. Ellos son gente que se ciñen un método, que no olvidemos que la ciencia es nuestro santo grial. Entonces se ciñen un método y ese método pues todavía necesita clarificar muchos aspectos. Pero sí, la civilización empezó antes, mucho antes, en torno a esa época. Ese momento que dices tú que hubo un corte, pues en este caso esa información nos la da la geología. Cuando hemos hablado de este tipo de cataclismo, por ejemplo, que se produjo hace 12.000 y pico años en el hemisferio norte, pues ahí se ve con claridad que efectivamente afectó en este caso a una cultura conocida que es la Clovis, pero seguramente que habría muchas más. Yo no me atrevería tampoco a hablar de una gran civilización como la Atlántida, ¿no? Que está bien, es un concepto curioso, interesante, sino incluso podría haber muchas más civilizaciones de ese estilo. ¿Por qué no? De hecho, cada vez se encuentran más testimonios extraños por todo el planeta y se datan en ese contexto temporal. 12:34, 1:34 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las primeras bases de este viaje que estamos haciendo. Tras esa información que ofrecen nuestros compañeros, seguimos. Más radio. Donde tú quieras. En la cama. En el coche. En el bar. Cuando tú quieras y como tú quieras. Entra en rtve.es, elige el contenido y descárgate el podcast. Radio Nacional. La radio en la que tú decides. Es curioso que haya gente que lo critique, ¿no? Incluso que haya llegado a decir que este antropólogo había inventado toda esta historia, porque cualquier antropólogo te dirá que eso es un disparate. Que a veces crear pues todo un sistema de creencias tan complejo no se hace de la noche al día, ¿no? Sabes que ha recibido críticas de mucha gente que han dicho que podían haber pasado por ahí un viajero europeo con conocimientos astronómicos. Sí. Pero es que aunque eso fuera real, ellos tendrían que plasmarlo de alguna manera en sus tradiciones. No se caracterizan precisamente por mentir en sus propias tradiciones orales. Es bastante disparatado. Está claro que recibieron una información fuera de lo normal. No se sabe de quién, de una cultura avanzada. Yo cada vez pienso sinceramente que esa cultura no era alienígena, y sí que creo más que fue una cultura, una cultura humana, gente proveniente de una cultura con conocimientos astronómicos importantes, de hace ya muchísimo tiempo atrás, y estoy convencido de ello porque
bueno, tú sabes que incluso en el Antiguo Egipto también se conocían algunos detalles de las revoluciones y las efemérides de este sistema, ¿no? Entonces, creo que ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión además está en que los Dogon tenían un conocimiento que ya no es que case ya con los tiempos, es que es realmente asombroso. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza un tema muy importante. Sirio C, por ejemplo, lo descubrieron hace 3 días, cuando teníamos ya suficientes telescopios para poder llegar a esa distancia, hace 1900, no sé cuánto fue, 90 y tantos. Sí, y ya hablaban ellos en Sirio C, te refieres. Sí, Sirio C, Sirio por C. ejemplo, era una estrella que se intuía que podría existir, pero efectivamente incluso en la época de Carl Sagan, ¿te acuerdas que decían que no era posible? Y efectivamente existía, ¿no? Y tiempo después se descubrió con los radiotelescopios que tenemos ahora que eso era cierto. ¿Quién se lo había contado a los Dogones que era una estrella terciaria, Sirio concretamente? Yo creo que fueron humanos, francamente. ¿Humanos? Sí, herederos de alguna cultura de estas que estamos hablando extinguida, que desapareció. Además, no es la primera vez en la historia en que los humanos son tomados por dioses. Ha pasado muchas veces, incluso en épocas recientes. Tenemos los españoles que llegaron a América, que los confundieron con los dioses blancos. Y ya en épocas más recientes, incluso, yo qué sé, cuando los holandeses empezaron a recorrer América, ya pues también los tomaban por dioses, ¿no? Es decir, cuando eso es algo muy común y más en etapas primitivas. Lo curioso es que parece existir una especie de conocimiento fragmentado desde el punto de vista astronómico que a mi juicio no tiene explicación. Por ejemplo, en lo que concierne a Sirio, nuestros antepasados, digamos, suponían que el año de Sirio tiene una duración de 12 minutos más que el año del Sol. Para esto hay que observar 43.200 años, los 365 días de cada año, las estrellas, ¿no? Hasta el preciso momento en que ambas estrellas vuelven a coincidir en el mismo punto cardinal registrado miles de años antes. O sea, esto ya es una cosa de por sí asombrosa. Es decir, no es una intuición de los Dogon, es algo que requiere de una catalogación previa, de un registro que perviva durante miles de años. ¿Quién hizo eso? ¿No? Es asombroso. Yo entiendo, de todas formas, que bueno, y respeto, ¿no?, la gente que piensa y que la procedencia es alienígena, pero yo sigo pensando que lo más sensato es inclinarnos por una visión antropológica mucho más terrestre, sí. Vale. Ahí en tu libro hablas, no te iba a preguntar por ello, el experimento Ventura, creo que se llama, que de alguna manera, ¿te acuerdas? De Nazca, sí, claro. De alguna manera... Sí, bueno, demostró que se podían ejecutar las líneas de Nazca sin necesidad de utilizar ningún tipo de aparato aéreo ni nada semejante. Yeah. Fue un experimento que se hizo en Barcelona, creo recordar. Sin embargo, si vamos más atrás en la historia, hay los pueblos megalíticos, las pinturas rupestres, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ahí están hablando de conexiones estelares o...? Claro, está claro que los primeros testimonios así revolucionarios son de hace unos 16.000 años, precisamente en la cueva de Las Coches, en Francia, en la Sala de los Toros. Pues ahí encontramos una de las muestras más hermosas también, ¿no?, de conocimiento astronómico. Aparecen reflejadas varias constelaciones, incluso la estrella Aldebarán. Lo que parece un toro al final es una representación cósmica. Pero hay muchísimos más ejemplos que demuestran ese interés que ha tenido siempre el ser humano por vincular al hombre con el cosmos, ¿no? Yo entiendo que para ellos el cosmos, trató de hacer un esfuerzo antropológico, como pensaban ellos, pues debía ser lo más parecido a un ser vivo, ¿no? Y probablemente ellos de alguna forma creían que ahí vivían los dioses de una forma explícita y lo reflejaban en sus ceremonias de tipo chamánico y en las cuevas, ¿no? Que puedes encontrar muchas cuevas en toda Europa con este tipo de información. Y esa tradición empezó realmente ahí y luego se empezó a desarrollar a lo largo de los siglos hasta llegar a la época megalítica, que es una etapa de muchísimo desarrollo de conocimiento cósmico, de efeméride cósmica, que resulta realmente asombroso el nivel de complejidad que tiene esto, ¿no?, a todos los niveles. Tiene luego muchas lecturas que van más allá de la lectura astronómica. Megalitos o piedras que aparentemente están diseminadas en la Tierra, pero que marcan estaciones o momentos estelares concretos, ¿no? ¿Quién pudo hacer eso y qué documentación tenía o qué información tenía de los cielos? El gran misterio está en saber cómo se salvaguardaba esa información y no perecía en el tiempo. Eso sí que es un misterio que a día de hoy nadie tiene la respuesta. Podemos especular sobre ello, ¿no? Está claro que debió existir una especie de casta o de sacerdocio que se encargó de ese alto cometido.
a lo largo de los siglos. Y bueno, hay algunos indicios interesantes en el libro de Enoch, ¿no?, que ya apuntaron algunos autores británicos hace unos años, en el que explicaba que, bueno, que efectivamente ha existido alguien o un grupo cultural que se ha dedicado a eso, ¿no?, durante mucho tiempo. Incluso parece ser que se han encontrado restos de este tipo de personas, de este grupo cultural indoeuropeo, incluso en China. Hay unas momias por ahí que podrían ser. Entonces, y probablemente lo hacían impulsados ya no por una cuestión religiosa, sino yo creo más bien pragmática. Realmente ellos tenían esa misión de salvaguardar ese conocimiento y distribuirlo de alguna manera. Todavía no entendemos las razones antropológicas, pero yo espero que algún día las empecemos a comprender mejor y a poder evidenciarlo arqueológicamente todo. Megalitos en Egipto. Cuéntame. Napta, 6.000 años antes de Cristo, brutal. O sea, es uno de los testimonios, porque tú fíjate, el megalitismo es un fenómeno universal, pero sin embargo, cuando tú te vas a Oceanía o estos sitios, no transmiten las mismas sensaciones que los europeos, porque los europeos tienen muchas lecturas. Como decíamos, la astronómica es la más asombrosa de todas. En cambio, el de Napta sí que te inspira esa sensación, ¿verdad?, de que parece que lo han hecho precisamente europeos, ¿no? Y estamos hablando de una época pues muy, muy alejada en el tiempo. Es un gran misterio, no se sabe muy bien, se supone que es prehistoria de Egipto, pero a mí algo me hace intuir, volvemos a esa línea, de que tiene algo que ver con alguna cultura europea que tenía ese conocimiento megalítico que llegó hasta allí. Sé que es muy aventurado, estoy en el ámbito de la especulación, lo quiero dejar claro. No estoy en el ámbito de la ciencia, pero podría ser, ¿por qué no? Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche buscando las huellas de civilizaciones perdidas. Hay un tema que desestabiliza mucho y que, aunque hay mucha leyenda en ello, y sobre todo leyenda urbana y últimamente en internet, que figuran cosas súper extrañas, que son los OPARs. Tú decías que hay algunos que ya los has desestimado como una prueba de un pasado, pero hay otros que son irrefutables, ¿no? Sí, hombre, yo me quiero ceñir sobre todo estos, ¿no?, que son asombrosos y vuelven otra vez a demostrar que existe una especie de conocimiento científico fragmentado que no se sabe todavía muy bien de dónde viene, ¿no? Para mí el rey de los OPARs es el mecanismo de Antiquitera, como sabes, sí, que demuestra un conocimiento por parte del mundo griego de la ciencia desconcertante. Y que creo que últimamente se están volviendo ahora, recientemente. Hay nuevos datos, sí. Se están haciendo de nuevo inmersiones, se están descubriendo cosas que pueden ser increíbles. Bueno, es espectacular. Es decir, nosotros ya teníamos una idea ya hace años, hace décadas, ¿no?, que se hablaba todo lo que podían hacer aquel mecanismo, ¿no? Pero es que ahora se ha descubierto algo inaudito. Es la primera calculadora que tenemos. Antes no se podía decir eso, ahora sí. Hay un investigador americano que lleva investigando esto desde hace tiempo, con las últimas tecnologías. Creo que además está haciendo un documental que próximamente verá la luz, que habla única y exclusivamente sobre este mecanismo. Y bueno, es asombroso porque ya no es solamente la forma, hacer una maquinaria tan compleja, que ya de por sí eso necesita de un bagaje científico anterior que en teoría no existe, no tenemos constancia de ello, sino que esa maquinita que construyeron fuera capaz de hacer multiplicaciones, divisiones, incluso se especula que hasta raíces cuadradas. Es asombroso. Y luego, por supuesto, se ha visto que se ha comprobado una vez más que efectivamente pues esos ratios servían pues para conocer muchas efemérides cósmicas, pero también reflejan el conocimiento de conocimientos científicos muy avanzados, como por ejemplo la constante de Nínive, a la que hacían ya referencia los sumerios, o incluso formulaciones mecánicas para dar con la precisión equinoccial. O sea, son cosas realmente súper avanzadas para la época. Pero eso lo único que viene a demostrar son dos cosas. Por un lado, que efectivamente ese conocimiento fue transmitido de una forma que no acabamos de entender muy bien y que estaba ahí, que venía de muy lejos, de mucho más lejos de lo que se presupone. Y por otro lado, que en la antigüedad no nos debe de extrañar que los hombres fueran capaces de hacer estas cosas. No eran tan tontos como podemos suponer, Exactamente, porque cuando, por ejemplo, tú que has ido mucho a Egipto, yo también he estado en el Museo del Cairo, he podido ver piedras que de repente ves huellas que está claro que están hechas con maquinaria. No olvidemos que los egipcios utilizaban además materiales como la obsidiana, o sea, materiales resistentes, no era una cuestión baladí, lo hacían por una cuestión pragmática. Pues yo estoy convencido que gran parte de esa tecnología, que a veces se presupone que es alienígena o de otros mundos, era estrictamente humana, lo que pasa que por desgracia, como pasó con el mecanismo de Antiquitera, casi toda se ha perdido por el paso del tiempo.
Tal vez hay una, ya que hablamos de Opars, el famoso volante del príncipe Sabú, que algunos decían que era un pedestal, tal. Yo creo que forma parte, fíjate, de un complejo más amplio, de algún tipo de maquinaria. No lo puedo demostrar, es una opinión personal, pero creo que eso es un posible indicio de tecnología en el pasado, muy interesante. De una civilización súper desarrollada, olvidada, que no tenía nada que ver con extraterrestres. No, sería la civilización egipcia, pero que habría heredado esos conocimientos. Pero se ve que, y ahí tenemos que entender algunas imágenes, probablemente era un conocimiento hermético, pero esto es una especulación, hermético, ¿no? Que sabían unos pocos y que utilizaban pues en momentos determinados. Luego hay otro aspecto interesante, ya que hablamos de Opar, el conocimiento heliocéntrico por parte de los sumerios. Hay un famoso sello mesopotámico, el BA-243, que se puede ver en un museo de Berlín, donde aparece el dios de la agricultura y en la parte superior izquierda se puede ver nuestro sistema solar con la disposición pues con el sol en el centro, además incluso en orden de situación relativa, y además nos muestra la envergadura de los planetas, del Sol muy grande, la Tierra más pequeña, aparte del famoso planeta X, que eso es otro tema del que se podría hablar aparte. Sí. Pero ese conocimiento también es desconcertante. Es desconcertante y tampoco tendría por qué venir de una civilización, sino de una civilización, yo creo, humana, que existió en ese contexto, vamos a decir, apocalíptico, ¿vale? Y que de alguna manera acabó fragmentándose, y por eso acabamos encontrando instructores, digamos, dioses blancos, pues por toda América Latina, y otros tipos de instructores en otras culturas de los 5 continentes. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Damos todavía un paso más para tratar de sacar conclusiones. Nuestro invitado. Este es un ejemplo, los Anasazi, pero hay muchos otros, ¿verdad? Pueblos que de repente no se sabe por qué desaparecen, se defienden de algo, desaparecen. Isla de Pascua quizá fuera un ejemplo de ello también, ¿no? Sí, es muy curioso lo de la Isla de Pascua, porque además volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Puede servirnos de metáfora para entender hacia dónde podemos ir nosotros como civilización. La Isla de Pascua es una isla pequeñita. Se supone que en el 380 después de Cristo, pues bueno, llegan los polinesios allí, se instalan. Se demuestra que pueden llegar desde Polinesia hasta América, algo que era impensable e increíble, y Thor Heyerdahl y todas esas expediciones. Sí, no. Lo hemos tenido en el programa y lo entrevistamos, y todavía se acordaba de esa aventura de haberse metido en la Contiki embarcarse en una barca de Totora y hacerse esa aventura tremenda. Sí, una demostración además de la capacidad humana de comunicarse incluso en situaciones extremas con otras culturas, ¿no? Pues no debería tampoco sorprendernos todas estas historias de dioses blancos y tal. Pero retomando el tema, pues efectivamente en la Isla de Pascua, sobre todo a partir del 400 y pico después de Cristo, ellos empiezan desde el punto de vista cultural a hacer unas construcciones que se llaman ajú, donde hacían las inhumaciones de sus muertos. Estos, pues bueno, generalmente eran devorados, tradición que todavía existe en el Tíbet, ya sabes. Incluso se sospecha que en Göbekli Tepe también se utilizaba esa forma de inhumación. Pues los animalillos allí pues se comían al personaje y luego metían los restos debajo, ¿no? A partir del 1000 y pico después de Cristo es cuando empiezan con la tradición, digamos, el culto al dios Makemake, y es cuando empieza toda esta tradición de los moais. Todos los clanes empiezan a competir entre ellos de una forma disparatada, ¿no? Yo creo que por una cuestión dogmática de tipo religioso, y probablemente otros factores más prosaicos o digamos más profundos de la naturaleza humana. Y claro, lo que pasa es que para construir los moais tenían que hacer uso de los recursos de allí, fundamentalmente de la madera, ¿no? Y claro, es una isla pequeñita. Y tú imagínate, era una cosa que se hacía anualmente, pues eso, las consecuencias no se dejaron. Acabaron con la madera que había en la isla. Claro, ¿qué pasó? Pues bueno, que el colapso lo produjeron ellos mismos porque se quedaron sin recursos y acabaron practicando el canibalismo entre ellos. Eso es lo que sabemos a ciencia cierta a día de hoy de lo que pasó en la Isla de Pascua. Por eso decía que esto nos debe hacer reflexionar, porque nosotros somos una civilización también caníbal, con los recursos de nuestro entorno. Los efectos de nuestro sistema económico, las cosas como son, se están dejando sentir en todo el planeta, y está claro que tenemos que empezar a cambiar, porque si no, no hay futuro, señores. Una civilización que colapsó, el ejemplo de la Isla de Pascua. Hablábamos en esa introducción un pueblo desconocido, aunque a veces lo hemos tocado en el espacio en blanco, los Anasazi. También decíamos que tenían un gran desarrollo, desaparecen. ¿Qué pasó?
Bueno, es verdad, durante muchos años, incluso hasta los 90, se especulaba mucho, incluso se decía que se habían tenido relación, ¿te acuerdas?, con alienígenas y cosas así, ¿no? Sí. Bueno, son pueblos que tienen un halo romántico, francamente, ¿no? Y además tienen una antropología muy peculiar, de contactismo con su mundo tradicional a través de los kiva, que sabes que son unos agujeros en la tierra, sí, ¿no? Ellos entraban a través del sinapu, que era la entrada al más allá, según ellos, y ahí hacían sus contactos, digamos, sus actividades chamánicas incluso, ¿no? Y bueno, era una cultura muy avanzada también a la hora de gestionar sus recursos y incluso desde el punto de vista de la ingeniería. Ahí tenemos Pueblo Bonito, ¿no? Una forma muy eficaz de construir un sitio con pocos recursos. Los últimos datos, lo último de lo último que se sabe de los Anasazi, pues vuelve una vez más a incidir en este tema de que las civilizaciones son como los seres humanos y como cualquier ser vivo. Nace, desarrolla y muere. Yeah. Y lo que les pasó sencillamente, y esto se sabe ya además por datos de tipo geológico, es que en torno al año 2776, 1299 después de Cristo, pues hubo unas sequías brutales en la zona. Entonces, claro, ellos buscaban el abrigo de los ríos, de las zonas de antiguos ríos y tal, un poco para poder salir del tema. Al final, en torno al año 1000, pues ya no pudieron resistir más y sencillamente pues tuvieron que huir hacia Río Grande, hacia el sudeste, en busca de la supervivencia y adaptarse a la nueva situación, porque no les quedaba otra. De hecho, habían sido un pueblo que desde el punto de vista demográfico en los mejores tiempos pues habían tenido una demografía bastante alta, viviendo la agricultura bien, o sea, pero llegó ese momento de colapso climático y aquello pues acabó con ellos. Y bueno, acabaron fundiéndose con los Zuñi y con otras etnias indígenas del lugar como los Hopi, que también es una etnia muy peculiar y muy misteriosa, ¿no? Muy llena de supuestos contactos con la gente de arriba. Recuerda, ¿no?, que como los Anasazi contactaban con los Kachina, ¿no? Sí. Eso es otro tema muy esos escudos volantes. Para mucha gente, tú no tienes idea de que haya podido estar ahí una intervención extraterrestre, pero mucha gente ve en esos ejemplos esa supuesta intervención. Yo veo que eso tiene que ver con los estados alterados de conciencia, y eso ha pasado desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Es decir, incluso hay culturas que están instaladas, ciertas tribus, ¿no?, en otros contextos que siguen practicando el chamanismo y tal, y lo que hacían era contactarse de una forma. Para ellos la realidad es esa, y para ellos lo real es contactar con seres de otro mundo, ¿no? Evidentemente no en el sentido que estamos diciendo aquí, sino en el sentido tradicional. Entonces sí, entrar en contacto con sus antepasados, con los Kachina, que representaba un poco ese imaginario de su mundo mitológico, ¿no? Hemos de hacer una pausita, ¿vale? Te quedas unos minutitos en la segunda parte, ¿te parece? Me encanta. Tenemos ahí otros muchos temas esperando. El Padre Ángel hace un llamamiento, de vez en cuando nos pilla para que lo hagamos y queremos prestarle nuestra voz. Miguel Pedrero llegará con temas también increíbles, y si podemos os llevaremos adentro del cónclave un informe que ha preparado nuestro compañero David Martín. Os dejamos llegar a Noticias de las 3, nuestros compañeros están preparados para toda esa información y después regresamos. Natalia Ayala y Luis Vallés vienen con toda la información. El Espacio en Blanco continúa, espacioenblanco@rtv.es es nuestra email, y si queréis entrar en el muro de Facebook, ahí estamos, buscar el Espacio en Blanco, darnos un poquito de tiempo para ir aceptando toda esa gran cantidad de amigos que hay, con la gratitud porque estéis ahí. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en Radio Nacional dentro de este Espacio en Blanco. Preguntas para las que la ciencia aún no tiene respuesta. Enigmas sin descifrar. Atrévete a emprender un viaje hacia lo desconocido con Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.